Hola a todos. Hace unos días Alex de Grand Cru Academy nos pidió que hiciéramos un pequeño vídeo contando nuestro proyecto en Bodegas Luis Pérez y nosotros encantados. Nuestra historia comenzó hace unos 20 años con un pequeño proyecto familiar donde no había ningún tipo de intención comercial, solo hacíamos vino para familia y amigos. Mi padre había sido enólogo en Domecq y había dedicado su vida al vino de Jerez, pero al principio solo quisimos explorar la vía para hacer vinos tranquilos. La cosa se volvió más seria de lo que pensamos y finalmente se convirtió en nuestro trabajo. Fueron 10 años muy bonitos trabajando duro en familia, un trabajo que dio frutos y por fin pudimos estabilizarnos. Ese era el momento perfecto para empezar a investigar y desarrollar nuevos puntos de vista. Nuestra filosofía de trabajo empezó a ser la de la recuperación de las prácticas clásicas en viña, la vinificación por pagos y por suelos, y el respeto a la vida desarrollando una viticultura de biodiversidad. En la bodega recuperamos las prácticas como el soleo, la fermentación en bota, la crianza biológica y el equilibrio en los vinos, la elaboración de vinos de Jerez sin fortificar y la recuperación de los vinos de pasto. Bien, pues vamos ahora con la cata de 3 de nuestros vinos de la bodega. En este caso vamos a comenzar por el Muelle de Olaso, seguiremos por Caberrubia y terminaremos por el Triángulo. El primero de ellos, el Muelle de Olaso, es un vino blanco, un vino de pasto, que en el fondo pues son los vinos blancos tradicionales elaborados con variedades autóctonas del Marco de Jerez. En este caso está compuesto por un 70% de palomino, un 25% de Pedro Jiménez y un 5% restante que está compuesto por Vigiriega y Mantú de Pilas. Estas variedades se asientan en nuestra viña del Corregidor, en pleno centro del Pago de Carrascal, sobre un suelo de barajuelas. Esto es una albariza muy rica en diatomeas, un suelo muy calcáreo. Nosotros las cultivamos en ecológico para maximizar la biodiversidad y hacemos la vendimia en varios pases. Esto es, nunca hacemos la vendimia a la vez, sino que vamos dando vueltas, haciendo suertes en la viña. En el caso de este vino, del Muelle de Olaso, los pases que utilizamos son los más tempranos, en cuestión de mitad de agosto aproximadamente, pero hacemos algunos pases incluso antes, al final de julio, que los utilizamos para corregir la acidez, porque tenemos un vino con mucha acidez, en caso de que sea necesario. Posteriormente llevamos esos racimos en pequeñas cajas al almijar, donde vamos a dar un soleo, el tradicional soleo, que es exponer la uva al sol durante unas cuantas horas para potenciar el carácter sápido del Pago de Carrascal. De ahí los llevamos a bodega, prensamos suavemente y los fermentamos en inox. Pasarán unos 2 o 3 meses de crianza biológica. Posteriormente a esa crianza, pues ya tenemos el vino aquí en botella y al final pues lo que tenemos es un blanco de guarda, un blanco con mucha intensidad que lo que denota es el carácter interior del Pago de Carrascal y por lo tanto tiene unos aromas muy típicos de ese pago que son las frutas muy intensas mezclados con las sensaciones muy calcáreas que son tradicionales de la albariza de Barajuela. En boca demuestra toda esa intensidad, resulta incluso glicérico y sobre todo tiene la estructura geométrica que hacen los vinos de interior. Cae mucho al fondo del paladar haciéndolo un vino muy largo. Bien, y ahora pasamos al siguiente vino que sería Caberrubia, que sale y se elabora parecido al Muelle de Olaso. La viña es la misma, el suelo también es una albariza de Barajuelas, pero la selección de los racimos se hace en torno a la mitad de la vendimia, al principio de septiembre aproximadamente. En este caso, el 100% de la uva procede de viñas viejas de Palomino, que son vendimiadas y se transportan también al almijar para tener un soleo, esta vez de unas 24 horas para maximizar y llegar a 15 grados naturales, se pisan a pie y se fermentan en bota. Van a tener una crianza aproximadamente de 3 o 4 años en estática. Para nosotros la crianza biológica no es tan importante para este vino ni para el universo de Barajuela, porque la crianza biológica para nosotros simplemente es una técnica de maquillaje. Al igual que en los vinos tintos lo es el roble para maximizar el volumen en boca o para limar verdores, la crianza biológica se inventa en el sur de Europa para minimizar y adelgazar los vinos que ya de por sí nacen con mucho volumen. Solo para eso debe ser entendida la crianza biológica, como un retoque, porque cuanto más larga sea, más perdemos de vista el terruño. Bueno, y ahora viendo el vino, que al final es una mezcla, un ensamblaje de añadas desde el 2013 hasta el 2018, pero no bajo sistema de criaderas y soleras, sino añadas que se van mezclando en una justa medida, porque además cada añada tiene un trato diferente. Desde el 2013, por ejemplo, que es más fría y por lo tanto llenamos más la bota porque no necesitamos adelgazar el vino, necesitamos menos superficie de crianza biológica, hasta el 14, por ejemplo, que es mucho más cálido, mucho más intenso y bajamos el nivel de llenado para tener más superficie biológica y con ello adelgazar un poco el vino y meterlo como en cintura.
El nariz es muy complejo, destaca por las frutas blancas, las manzanas asadas, tiene también mucha pimienta blanca, es picante y las notas de crianza biológica son las justas para no competir contra el terruño. En boca vemos que es un vino muy amplio, se adhiere a toda la superficie de la boca, cae también en el posgusto como lo hacía el muelle, pero recorre toda la boca. La sensación salina, la sensación sápida, la sensación calcárea queda muy marcada. Bien, pues vamos ya por fin al último de los 3 vinos, el Triángulo, un vino de pueblo, es decir, que se elabora con la mezcla de 3 pagos, Balbaína, Corchuelo y Carrascal, con la variedad Tintilla, una variedad que se cultiva en el Marcos desde hace casi 400 años y con la que se elaboraba tradicionalmente vinos tintos dulces. Lamentablemente la variedad cayó en desuso y casi desaparece. Nosotros y otros viticultores empezamos a intentar recuperarla al inicio de los 2000. Ya hicimos la primera vinificación en el 2004 y en el 2011 hicimos la primera vinificación de tintilla seca 100%, es decir, monovarietal. Una variedad que nosotros creemos que se comporta muy bien por la alta acidez que tiene y el bajo tanino. La vinificación del Triángulo es sencilla. Vendimiamos de noche a mano en pequeñas cajas que después seleccionamos en mesa. Encubamos en pequeños depósitos con una vinificación muy estática, intentamos macerar muy poco y más bien a baja temperatura, con un 50% de racimos aproximadamente enteros. Después el paso por maderas muy corto y con maderas tradicionalmente usadas, porque lo interesante de este vino para nosotros es demostrar la variedad. El nariz pues demuestra los clásicos aromas de la juventud con una intensidad propia de la tintilla, con aromas a picota, y en el plano de los florales a violetas. Todo mezclado con una pimienta negra muy intensa que también es propio de la tintilla. En boca es muy fresco, que también es característico de la tintilla, demuestra una acidez que lo hace que se te envuelva en la boca pero que no se haga pesado, y sobre todo denota algo que es muy importante para nosotros y que está plantado, casi un 80% de los suelos son muy calcáreos y tiene ese frescor calcáreo típico de la albariza. Bueno, pues con esto terminamos la cata, esperemos que os haya gustado. Si queréis tener más información, pues vais a nuestra página web en bodegasluisperez.com o visitáis nuestras redes sociales como Instagram, donde vamos colgando periódicamente vídeos y más información. Muchas gracias.